Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. La industria de las aerolíneas comerciales ha estado bastante golpeada durante las últimas semanas. Creo que tenemos oportunidades en algunas de las compañías que integran este sector. Así que en el día de hoy vamos a estar haciendo un análisis de las 5 aerolíneas más grandes de los Estados Unidos, las cuales son United Airlines, American Airlines, Alaska, Southwest y por último Delta Airlines. Estas 5 compañías realmente son de las más importantes en los Estados Unidos, ya que emplean a muchísimos trabajadores y también representa una industria de decenas de miles de millones cada año. Así que sin duda es una muy interesante si queremos invertir tanto para un trade a corto plazo como una inversión a más largo plazo. Como siempre vamos a estar utilizando nuestra herramienta de inversión que vemos en pantalla de Smart Investor Tool para hacer el análisis fundamental de estas compañías y luego vamos a proceder a hacer análisis técnico para revisarlas desde ambos aspectos. Al final del video le voy a hacer un resumen de todas estas compañías y le voy a comentar cuál es la que más me gusta. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a estar haciendo un análisis mucho más breve de lo que lo hacemos normalmente para que no se nos haga muy largo el video. Vamos a empezar con United Airlines cotizando casi $40, una caída de casi 3% en el día de hoy. Vemos que su fair value lo tenemos en $59.32, casi un 50% el fair value por encima del precio de las acciones. En el caso de Morningstar le están dando un fair value de $59, casi también un 50% por encima del precio de las acciones. Vemos que en ambos casos tenemos el consenso de compra. Esta es una de las compañías más grandes del sector con una capitalización de mercado por encima de los 13 billones. Vamos a ver ahora los ratios financieros. Uno de los aspectos más interesantes que vamos a repasar en cada una de las compañías es qué tanta deuda tienen y si hay riesgo de que se vayan a la bancarrota. Sabemos que esta compañía utiliza mucha deuda, así que es muy importante este aspecto. Podemos ver que la compañía tiene un poco más de pasivos que activos a corto plazo, lo cual es negativo. Siempre queremos que tenga más activos que pasivos. Y vemos que si tiene mucho más activos que deuda a corto plazo, lo cual es positivo. Vemos que por evaluaciones históricas la compañía se ve bastante barata. Vemos aquí que todas las métricas de evaluación, el PE ratio, el price to book, el price to sell y el price to cash flow, cada uno de ellos está por debajo de su promedio de 5 años, así que históricamente se ve bastante barato. Si vemos con un poco más de detalle el balance sheet, como les decía, la compañía tiene más pasivos que activos a corto plazo. Un poco más, vemos que el total de activos es de 20 billones y de pasivos de 20 billones, así que lo vemos bastante parejo. Y si vemos la cantidad de deuda a corto plazo, fíjense cómo tiene 3.5 billones en deuda y 7.1 billones en cash y otros activos equivalentes, así que podrían pagar toda la deuda a corto plazo con el cash de la compañía, lo cual es positivo. Vemos que a más largo plazo la deuda sí es bastante grande, de 36.4 billones, y tiene 16 billones en cash y otras inversiones a corto plazo. En términos generales, se ve bastante bien para ser una aerolínea el balance sheet de esta compañía, así que no deberíamos preocuparnos de que se vaya a la bancarrota, por lo menos en el corto plazo. Vemos que a los analistas les gusta la compañía, le dan un consenso de compra y un rating de 3.86 sobre 5 y el precio objetivo para dentro de un año de $57 está en 44% por encima del precio actual de las acciones. Es decir que tanto para el plazo de un año como a largo plazo los analistas son bastante positivos. Desde el punto de vista técnico podemos ver que tengo dos zonas bien marcadas de compra. La primera zona donde está ahora mismo, la zona de los $40, 39.50 y la zona de los mínimos 52 semanas sobre los $32. Vemos que esta primera zona de los $40 ha sido una zona de soporte histórico bastante importante, también zona de resistencia, y vemos que por el momento está aguantando en esa zona. La zona más interesante sin duda los $32, mínimo 52 semanas, y vemos que ha sido una zona de soporte histórico también bastante importante. Realmente las acciones vemos que están bastante golpeadas, el RSI saliendo de zona de sobreventa, el MACD todavía muy en zona de sobreventa. Creo que sería muy difícil volver a ver la acción sobre los $32, esta sería la mejor zona, pero si le gusta la compañía también está en una buena zona, al menos para abrir una posición, esta zona entre los $39 y los $40. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente compañía, American Airlines, una de las más tradeadas en la bolsa de valores, las acciones cotizando en los $12. Su fair value lo tenemos en los $17, un 46% por encima del precio de las acciones. Morningstar está dando un fair value de $11.50, prácticamente en línea con el precio de las acciones. Vemos que Morningstar tiene el consenso de hold, nosotros tenemos el consenso de compra. La capitalización de mercado de esta compañía está por debajo de United, 7.85 billones, el PE ratio cerca de 3, bastante bajo, y como les decía, se negocian más de 26 millones de acciones en cada sesión, una compañía que se hace bastante trading con ella. Los ratios financieros no se ven tan positivos como la que analizamos anteriormente. Vemos que el balance entre activos y pasivos a corto plazo es negativo, tiene más pasivos que activos. Y vemos que tiene más activos que deuda a corto plazo,
Aunque no es excelente, siempre queremos menos de 0.6, en este caso es de 0.63, aunque tampoco algo para preocuparnos. Podemos ver que por evaluaciones históricas, el P/E ratio está más de un 400% por debajo de su promedio de 5 años y vemos que el price to sell y el price to cash flow también están por debajo de su promedio de 5 años. Si vemos esto con más detalle en el balance sheet, vemos que la compañía tiene 21.4 billones en pasivos a corto plazo y 15.2 billones en activos, tiene más pasivos que activos en su tipo de reporte fiscal, y vemos que tiene 4.7 billones en deuda a corto plazo y apenas 440 millones en cash y otros activos equivalentes, así que tiene muchísima más deuda a corto plazo que cash. También la deuda a largo plazo preocupa, 43.6 billones si la comparamos con apenas 9 billones en cash y otros activos equivalentes. Así que vemos que esta es una compañía que realmente su flujo de caja preocupa bastante. Vamos a ver cómo es capaz de afrontar esta deuda a corto plazo con tan poco cash. Sin embargo, vemos que a los analistas a largo plazo les gusta, le dan un rating de 3.61 sobre 5 y un consenso de compra, y su precio objetivo de $21 para dentro de un año está un 75% por encima de los $12 en que cotizan las acciones actualmente. Desde el punto de vista técnico, la compañía está realmente en un punto muy interesante. Vemos que está en un punto de soporte muy importante, la zona de los $12. Vean todas las veces que anteriormente reconoció como zona de soporte y actualmente está encontrando soporte en esa zona. También las acciones vienen saliendo de la zona de sobreventa del RSI y estamos teniendo también un cruce alcista en el MACD. Realmente si le interesa para un trade, no olvide poner su stop loss debajo de esta zona. Podríamos tener varios puntos de salida importantes. Un punto de salida podría ser los $17, donde ya no ha sido capaz de superar en otros momentos. Y también aquí en los $15 tenemos una zona de venta interesante que vemos que ha sido zona de resistencia en varios momentos. Como le decía, si le interesa para un trade, no se olvide del stop loss. Si le interesa también a largo plazo, está en una zona de acumulación bastante interesante. Vamos a pasar a la siguiente. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, no olviden suscribirse al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Y también dejar un like para apoyar a que nuestra comunidad siga creciendo. En el primer enlace de la descripción de este video les dejo el acceso a nuestra herramienta de inversión totalmente gratis que estamos utilizando hoy para el análisis fundamental de Smart Investor Tool. También les dejo el enlace a muchos otros videos de otras compañías de la bolsa de valores que hemos analizado. Y también el enlace a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo. Continuamos. Siguiente compañía, Alaska Air Group, dueña de Alaska Airlines. Vemos que las acciones están cotizando unos $33, su fair value en $53, un 60% por debajo de su fair value. Tenemos el consenso de compra en esta compañía. Esta es más especulativa que las dos anteriores que vimos, una compañía menos establecida y más pequeña, una capitalización de mercado sobre los 4 billones. El P/E ratio se ve por encima de las que hemos analizado hasta ahora, un P/E ratio de 26, y tiene menos liquidez, vemos que se negocian apenas 2 millones de acciones en cada sesión. Los ratios financieros se ven bastante mixtos. En primer lugar, vemos que el P/E ratio por encima de la media de su sector. El balance entre activos y pasivos es negativo, tiene más pasivos que activos a corto plazo. Sin embargo, vemos que tiene mucho más activos a corto plazo que deuda. Vemos que históricamente está prácticamente su P/E ratio promedio de 5 años a pesar de todas las caídas, aunque el price to book y el price to sell sí se ven mucho mejor. Si vemos con más detalle el balance sheet, vemos que la compañía tiene 4.5 billones en pasivos comparado con 3 billones en activos, es decir, que tiene mucho más pasivos que activos, lo cual es negativo. Sin embargo, vemos que el balance entre deuda a corto plazo y cash no está malo como en América. Tiene 523 millones en deuda a corto plazo y 338 millones en cash y otros activos equivalentes. Y tiene también 3.8 billones en deuda a largo plazo y 2.4 billones en cash y otras inversiones a corto plazo. También es preocupante que tenga más deuda a corto plazo que cash. Hay que ver cómo logra financiar este tema. Muchas veces lo que hacen es vender activos o sacar nuevas acciones al mercado. Hay que ver de qué forma lo financian. Pero en términos generales vemos que se ve un poco mejor que American Airlines en cuanto al balance sheet. Si vemos el rating de los analistas de Wall Street, son bastante positivos con la compañía. Le dan un consenso de compra y un rating de 4.07 sobre 5. Y vemos que para el próximo año le están dando un precio activo de $73, lo cual es un 120% por encima de los $33 que están cotizando las acciones. Desde el punto de vista técnico, rompió las dos zonas de acumulación que tenía marcada. La primera zona, la zona de los $43, que había sido una zona, como vemos aquí, de soporte histórico bastante importante.
muchas veces sirvió como zona de soporte y la zona más importante que no rompiera la zona de los $38 habían sido los mínimos anteriores de 52 semanas y los mínimos post-pandémicos, y vemos que todas estas zonas las rompió. Vemos que a corto plazo las acciones muy bajitas no están teniendo ni siquiera fuerza para superar la media móvil de 8 periodos. El RSI lo vemos muy en zona de sobreventa, igual que el MACD. Así que realmente técnicamente solamente nos está dando compra para hacer un dollar cost average, es decir, comprar a la baja para promediar nuestro costo promedio, porque vemos que realmente técnicamente va bastante bajista. Acabamos de tener también un cruce de la muerte, la media móvil de 50 periodos cruzando a la baja la de 200 periodos, así que por el momento no parece que haya tocado fondo. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente compañía y la única de las que vamos a analizar hoy que está en mi portafolio, la cual es Southwest Airlines. Las acciones cotizando en los $25, cayendo más de un 2% en el día de hoy. Su fair value lo tenemos en $42, un 66% por encima del precio de las acciones. Morningstar le están dando un fair value de $56, más de un 100% por encima del precio de las acciones. Vemos que en ambos casos tenemos el consenso de compra. Esta es una de las compañías más grandes del sector con una capitalización de mercado de más de 15 billones. Su PE ratio también se ve por encima de la que hemos analizado hasta ahora, de 26. Tiene bastante liquidez, se negocia más de 7.4 millones de acciones en cada sesión. Algo interesante en esta compañía también son sus dividendos. Fíjense cómo están un dividendo de casi el 3%, lo cual me parece excelente. Vamos a verlo con más detalle un poco más adelante. Vemos que también el balance sheet de la compañía se ve un poco más saludable de la que hemos visto anteriormente. En primer lugar, la compañía tiene bastante más activos que pasivos a corto plazo y tiene bastante más activos que deuda a corto plazo. Vemos que históricamente se ve un poco cara. Vemos aquí el PE ratio que está por encima de su promedio de 5 años, pero el price to book y el price to sell sí se ven mejor que este promedio de 5 años, aunque el price to cash flow también se ve un poco peor. Vemos que con más detalle en el balance sheet, que la compañía tiene 14.4 billones en activos comparado con 10.3 billones en pasivos, bastante positivo este ratio. Y vemos que tiene apenas 267 millones en deuda a corto plazo y más de 9.4 billones en cash y otros activos equivalentes. Y a más largo plazo tiene 9.4 billones en deuda total y más de 12.2 billones en cash y otras inversiones a corto plazo. Es decir, que la compañía, si quisiera, pudiera pagar toda la deuda a largo plazo con el cash que tiene ahora mismo en mano. Realmente este es uno de los aspectos que más me motivó a elegir esta compañía para invertir. Vemos que a los analistas a largo plazo no les gusta mucho, le dan un consenso de mantener un rating de 3.24 sobre 5, pero para dentro de un año le están dando un precio objetivo de $54, lo cual es un 100% por encima del valor actual de las acciones. Es decir, que los analistas esperan que las acciones dupliquen su valor en el próximo año. Desde el punto de vista técnico, tengo marcada aquí el que yo quería que fuera mi precio medio sobre los $30. Luego de las caídas que tuvieron las acciones logré promediar un poco más bajo. Actualmente tengo mi costo promedio sobre los 28, casi $29. Me parece que este costo promedio a largo plazo es excelente. Las acciones realmente se ven bastante bajitas. Tuvimos un dead cross, un cruce de la muerte, por debajo de todas las medias móviles importantes. No está teniendo fuerza ni siquiera para llegar a la media móvil de 20 periodos. El RSI en zona de sobreventa, el MACD en zona de sobreventa. Para un trade realmente bastante bajista, pero para acumular a largo plazo todos estos precios me gustan bastante. Vamos a pasar a la última acción que le traigo en el video de hoy. Y la última compañía que le traigo en el video de hoy, Delta Airlines, una compañía mucho más internacional que la que hemos visto anteriormente, cotizando las acciones en $35, cayendo casi un 3% en el día de hoy. Su fair value casi en $58, un 65% por encima del precio de las acciones. Morningstar le está dando un fair value de $60, un 70% por encima del precio de las acciones. En ambos casos tenemos el consenso de compra. La capitalización de mercado de esta compañía está por encima de la que hemos visto anteriormente, más de 22 billones. Vemos que su PE ratio es bastante bajo, solamente 7. Esta compañía también da dividendos, aunque bastante pequeño, apenas 0.57%. Y vemos que tiene bastante liquidez y negocia más de 8 millones de acciones en cada sesión. Vemos que se ven bastante mixtos también los ratios financieros. Vemos que el PE ratio está bastante por debajo de la media de su sector, aunque la compañía tiene mucho más pasivos que activos a corto plazo, lo cual es algo preocupante, aunque también vemos que tiene mucho más activos que deuda a corto plazo. Por evaluaciones históricas, el PE ratio se ve bastante bajo. Esta es una compañía que en los últimos 5 años su PE ratio promedio era de 23, actualmente está en 7. El price to book y el price to sell también bastante por debajo de su promedio de 5 años. El price to cash flow vemos que está bastante en línea, apenas un 16%, por encima de su promedio de 5 años. Si vemos con más detalle el balance sheet, vemos aquí 25 billones en pasivos a corto plazo, 13 billones en activos, tiene mucho más pasivos que activos. Vemos que la deuda a corto plazo
es de unos 3 billones y la compañía tiene 3.2 billones en cash y otros activos equivalentes. A más largo plazo, una deuda bastante alta de 30.6 billones y 6.5 billones en cash y otras inversiones a corto plazo. Lo bueno es que la compañía tiene suficiente cash para enfrentar su deuda a corto plazo, así que esto es algo positivo, no creo que haya riesgo de que se vaya a la bancarrota, por lo menos en el corto plazo. Vemos que a los analistas de esta compañía les gusta bastante, le dan un consenso de compra y un rating de 4.40 sobre 5 y vemos que para el próximo año esperan una revalorización de 50% en el precio de las acciones, precio objetivo de $52, cuando las acciones están en $35. Desde el punto de vista del análisis técnico, podemos ver que las acciones rompieron la media móvil de 200 periodos, estamos a punto de tener un cruce de la muerte. Hay que decir que vemos que en el día de hoy no tuvo fuerza para superar la media móvil de 20 periodos, así que por el momento el movimiento sigue siendo bastante bajista. Podemos ver también que el RSI está en zona de sobreventa, el MACD también bastante en zona de sobreventa. Todos estos precios, al igual que las acciones que hemos visto anteriormente, me gusta para acumular a largo plazo, pero hay que ser cuidadoso con entrar en un trade ya que estamos comprando con una acción que están cayendo bastante. Vamos a pasar a cierre el video donde vamos a comparar todas estas compañías y le voy a dar mis últimas consideraciones. Vamos a analizar estas 5 compañías según todos los aspectos que tengo aquí señalados y al final le voy a dar las consideraciones de cuál es la que más me gusta. Por valuaciones actualmente, American Airlines es la más atractiva con un P/E ratio de 2.98. Vemos que en el caso del crecimiento para los próximos 5 años también se espera que American sea la que más crezca, con un crecimiento en earnings per share de casi el 300% de promedio anual. En cuanto al rating de los analistas de Wall Street, el que más les gusta a estos analistas es Delta Airlines, le dan un rating de 4.40 sobre 5. En cuanto a Fair Value, la que se ve más atractiva es Southwest Airlines, que está un 66% por debajo de su Fair Value. El precio activo para el próximo año, la ganadora es Alaska Airlines. Los analistas están esperando que las acciones se recuperen un 120% para el próximo año. En cuanto a los dividendos, todas estas compañías eran de las más interesantes de dividendos antes de la pandemia, pero todas ellas recortaron dividendos luego que empezó la pandemia. Y vemos que actualmente Southwest Airlines ya está dando un dividendo de casi el 3%, que se ve bastante interesante. El payout ratio de las compañías, nada más podemos comparar estas dos, porque vemos que las otras están en 0. En el caso de Southwest, el payout ratio se ve bastante interesante también, 36%. En el caso de Delta es de 2%, pero con este dividendo tan pequeño realmente no es interesante. En los 10 años anteriores, vemos que la que más había crecido es Alaska Airlines, con un crecimiento del 87% en los ingresos. En cuanto al current ratio, que nos compara los activos con los pasivos a corto plazo, vemos que la más atractiva es Southwest, tiene mucho más activos que pasivos a corto plazo. En cuanto al debt ratio, que nos compara la deuda a corto plazo con estos activos, vemos que también la más atractiva es Southwest, empatada con Alaska Airlines, las dos con 0.26. Vemos que en todas estas compañías tenemos el consenso de compra. Personalmente, y por esto fue que la elegí para incorporar a mi portafolio, lo más interesante me parece que es Southwest Airlines, principalmente por la solidez financiera que tiene en estos momentos y también porque creo que tiene un margen de revalorización bastante grande. Vemos que está un 66% por debajo de su fair value. Los analistas esperan una revalorización del 115% en el próximo año y también está dando un dividendo de casi 3%, lo cual me parece muy interesante y que con este payout ratio tan bajo tiene potencial para seguirlo subiendo. Si tuviera que elegir otra compañía, la que prefiero es Delta Airlines, principalmente porque en el caso de Southwest es principalmente para el mercado interno de los Estados Unidos, tiene muchos vuelos domésticos y en el caso de Delta Airlines son vuelos internacionales, así que me permitiría diversificar dentro de este sector. También es una compañía que le gusta mucho a los analistas de Wall Street y estamos esperando una recuperación de 50% en las acciones para el próximo año. Recuerde que todo este contenido que estamos viendo en el día de hoy es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Usted debe hacer su propio análisis antes de comprar o vender cualquier acción en la bolsa de valores. Espero que les haya gustado el video de hoy, amigos. Si es así, no olviden suscribirse a nuestro canal y también activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo y también dejar un like para apoyar que nuestra comunidad siga creciendo. En la descripción de este video le voy a dejar en el primer enlace el acceso a nuestra herramienta de inversión totalmente gratis de Envar Investor Tool. También le voy a dejar enlace a muchos otros videos donde analizamos más compañías de la bolsa de valores y también el enlace a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.